Eso se dan comandita simple, como si necesita escritura para su constitución o puede ser privado. ¿Qué nos deduce aquí lo que estábamos hablando nosotros de reglas generales y excepciones, muchachos? Y quiero que no se confundan. El tema de escritura pública y documento privado. Si ustedes se dan cuenta, cuando me está hablando de la excepción que es el documento privado, me está diciendo que debo hacer documento privado cuando tengo menos de 10 empleados o un activo inferior a 500 salarios mínimos, pues que ya saben cuál es el valor. Para ponerlo como en un contexto general de lo que nosotros tenemos en cuenta y de lo que nosotros manejamos. El documento privado, muchachos, solamente necesitas autenticarse, ¿correcto? En la notaría. La autenticación lo hace el notario, lo hace la notaría. Solamente autenticación, tanto el acta de constitución como los estatutos, ¿correcto? Para llevarlo a la Cámara de Comercio. Ojo. Eso en la sociedad comandita simple cuando tiene 10 empleados y sus activos, o sea, lo que es a favor de la empresa no supera los 500 salarios mínimos. Si supera sus 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y o supera más de 10 empleados, debe tener escritura pública. Una cosa es autenticarla y otra cosa es registrarla. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, solamente el autentico le colocan un sello de la notaría, es decir, que están dando fe, el notario da fe de que lo que se está pactando en ese contrato, en esa acta de constitución, en esos estatutos, es realmente un contrato o un acuerdo de voluntades entre varias partes. Pero cuando se hace la escritura pública la hace la notaría y queda registrada dentro de la notaría. Es como cuando hacemos llevémoslo a un ejemplo real, cuando compramos un carro, compramos una motocicleta, hacemos un documento que es un contrato de compra-venta, lo mandamos a autenticar, quiere decir de que el notario está diciendo que hubo un vendedor y hubo un comprador, o hubo unos vendedores y hubo un comprador, o viceversa. Está dando fe de ello, de esa compraventa, por el valor, por el artículo. Entonces me blinda a mí de que lo compré, ¿correcto? Pero si ya quiero ir más allá, aparte del contrato, entonces yo debo hacer es un traspaso de propiedad. Es como poner un ejemplo de lo que nosotros manejamos. Ahí estaríamos hablando de una escritura pública. Entonces ese vehículo, hago el traspaso, lo hago ante el organismo, que en este caso es un organismo de tránsito, para que quede mi nombre. Entonces el documento es un acuerdo de voluntades y solamente lo autentico. Y la escritura pública es algo que se hace dentro de la notaría, pero eso queda registrado en la notaría. Adicionalmente a ello, también lo llevo a la Cámara de Comercio. Eso en cuanto a la asociación comandita simple. Vamos ahora a hablar si necesito escritura pública para la Constitución o puede ser un documento privado. Lógicamente, uno son los costos o los gastos para hacer esto. Es como cuando registramos una casa. Yo puedo comprar una casa y solamente la puedo comprar de documento, o sea que no termine de cancelarla, pues sencillamente no me dan escritura pública, o sencillamente no tiene escritura pública y la compro solamente con documento, que me acredita que esa propiedad es mía. Pero cuando tengo la escritura pública la registro, es decir, de que quede que eso realmente es mío y que ya nadie me la puede quitar, nadie. Es como básicamente eso. Entonces, en la sociedad comandita por acciones es por regla general de escritura pública, artículo 110, 343 del Código de Comercio. También tiene una excepción. Entonces, documento privado, si tiene hasta 10 empleados o un activo inferior a los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pregunta para todos. Si quiero formar una sociedad en comandita simple, ¿correcto? Si quiero formar una sociedad en comandita simple y los activos, los aportes de los socios comanditarios, el aporte de los socios comanditarios superan los 456 millones, ¿debo hacer escritura pública o documento privado?
Supera los 456 millones. ¿La pública, profe? Privado. Si supera los 456 millones, ¿debo hacer escritura pública o documento privado? Vuelvo y pregunto. Documento privado. Porque está de los 500. Ojo, no, estamos hablando aquí de 500 salarios mínimos. Y yo estoy diciendo 456 millones. Estoy hablando de 456 millones. Sí, escritura, profesor. Muy bien, debo hacer escritura pública. Los 500 habíamos dicho que están en, ¿qué? 454 millones, ¿daba? Sí, multiplican 500. Ajá. Multiplican 500 por 908.526 pesos. Es decir, los activos fijos. Acuérdense que para los factores de producción de una empresa es trabajo, tierra y capital. Lo que es la tierra y lo que es el capital se representa pues prácticamente en dinero. Y lo que es la tierra pues se representa podemos hablarlo de bienes. Ambos representan dinero. Entonces, los comanditarios aportan eso. El gestor no aporta nada. Si aporta el gestor, pues tiene las dos figuras, tanto de comanditario como de gestor. Entonces, si supera los 454 millones de pesos en activos, es decir, en aportes, en todo lo que tenga la sociedad, se debe hacer sobre escritura pública, es decir, debe quedar bajo notaría, no solamente autenticado, sino que debe quedar registrado, que es la gran diferencia, ¿correcto? Hablemos ahora de la sociedad de responsabilidad limitada. Regla general, escritura pública, artículo 110, 343 del Código de Comercio. Casi todos hablan del artículo 110 y 343 del Código de Comercio. Las excepciones, documento privado, si tiene hasta 10 empleados o activo total inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto es una pregunta que les puede salir en el quiz. Si quiero formar una sociedad de responsabilidad limitada y los aportes o los activos fijos que tiene la sociedad limitada, que la hemos formado 5 personas, ¿correcto? Tiene 453 millones en activos fijos, ¿debo hacer documento o escritura pública? Para el 2021, lógicamente. Eso estaría un poquito inferior, ¿no, profesor? Entonces, ¿documento privado o escritura pública? No, documento Privado. privado. Se hace un documento privado. Si cumple uno de los requisitos, debe indicarlo en el documento de constitución y futuras reformas estatutarias. Bien. Vamos ahora a hablar de la sociedad anónima. Si necesita escritura pública para su constitución o solamente puede ser un documento privado. Vuelvo y lo repito, documento privado se debe llevar a la notaría, pero para su autenticación la Cámara de Comercio lo exige. O si es escritura pública, pues no solamente necesita autenticarse, sino que debe registrarse ante la notaría, así como cuando lo van a registrar a uno cuando nace. Por regla general, escritura pública, artículo 110 y 343 del Código de Comercio. Hay una sección. Documento privado si tiene hasta 10 empleados o un activo total inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si cumple con uno de los requisitos, debe indicar en el documento de su constitución y una reforma estatutaria. Le quiero preguntar, Mayra. ¿Mayra está? Sí, profe. Si la empresa supera los 504 millones de pesos en activos, ¿debe ser documento privado o escritura pública? ¿Escritura pública? ¿Por qué? ¿Por qué se debe hacer escritura pública, Leonardo? Porque está superando, ¿no? Sí, supera Los qué. 500. Luisa, Los ¿supera qué? 500. Luisa, ¿por qué se debe hacer escritura pública en una sociedad anónima si supera los 504 millones de pesos en activos?
Luisa. Mire, se Señor conecta. profe, Me responde la pregunta que le hice, tenga la onda. ¿me la repite, por favor, profe? Es que no pude encender el micrófono. Bueno, dejemos ahí. Después la repito. Tengo una Sociedad pregunta. Documento O sea que entonces. para, digamos, hacer una escritura pública o privada siempre se debe ver en los activos y el incremento que se da, o también se puede ver a través de los pasivos. No, solamente los activos. Los pasivos son las deudas, Evelyn. Sí, Solo son señor. activos. Ok. Y los activos se convierten en lo que aporten los socios. En este caso, estamos hablando de los socios. Y las comunitarias, solamente lo que aportan los comanditos. ¿Listo? Entonces, sociedad por acciones simplificada, la famosa SAS. Solo es necesario documento privado, autenticado por los accionistas o sus apoderados antes de radicar en la Cámara de Comercio competente en el domicilio de la sociedad. Es decir, que si yo tengo mi empresa, la he formado en el municipio de Tesalia, ¿dónde la debo registrar? ¿Allá en ¿Neiva? Tesalia? Pero en Tesalia no hay Cámara de Comercio. Entonces Neiva. Tiene que venir en el banco. ¿Tiene que ir a Neiva? Acuérdense que Sí, señor. la Cámara de Comercio tiene varias sedes, ¿no? Neiva, que es la principal, tiene Pitalito, tiene Garzón y tiene La Plata. Entonces tiene que registrar en la Cámara de Comercio y ahora se llama Cámara de Comercio del Huila. Pero se puede ir hasta La Plata a hacer ese trámite como tal de radicar en la Cámara de Comercio. Por Es ahí que ese pueblo queda cerca de La Plata, profesor. Qué pena la pregunta. claro, 20 ¿Sí? minutos. 20 Ah. minutos. Está a 20 minutos de La Plata. Te dice, la autenticación se puede realizar con la presentación personal de todos los accionistas o apoderados a la Cámara de Comercio en una notaría. ¿Qué quiere decir apoderados? Elian, me dice por favor qué son apoderados. ¿Los socios será? No, ¿Representantes legales? no, espera. No, espera. No. Profe, como poseedores. Es No. es un cargo que tiene más grande, que tiene como más No. mandatario. No, señor. Diana Marcela Casagüesa. Diana, no la veo por acá. Diana. Luego Diana. Diana Marcela. Y me contestó la rato. Diana Marcela Casaguas. Profe, ¿le puedo contestar yo? No, señora. Diana Marcela Casaguas. Diana Marcela. Ah, bueno, pues vamos a colocar la falla porque no está. Diana Marcela Casaguas. Contesta ahora sí. Es un apoderado. Dice aquí la norma. Lo que no sería la persona que va a representar a uno de los propietarios. Muy bien, eso es. Eso es un apoderado. La autenticación se puede realizar con la ¿Puede presentación. ser también el documento privado Natural. No lo entendí. ¿Cómo? Profe, también el documento tiene que ir en la notaría, ¿no? Que es una persona que también puede ser jurídica o puede ser natural. Claro, porque como estamos, pero no, por aquí estamos hablando de una sociedad anónima. Y la sociedad anónima, Profe, pónganme, párenme bolas, que me acaban de hacer una buena pregunta y les voy a hacer yo una contrapregunta. Entonces, ¿la sociedad anónima se puede formar por una persona jurídica? Por persona natural, ¿no? O solamente por personas naturales. Sí. Entonces, si yo tengo una persona jurídica, tengo una empresa que quiere ser parte de una sociedad que debo formar, ¿cuál? ¿Cómo, profe? No Pregunta lo y culpa. entendí. Pregunta y culpa, muchachos. Me acaban de decir, sociedad anónima y sociedad limitada. ¿Puedo formarla con personas jurídicas? Al momento, no, a no ser de que la ley cambie, pero no creo que cambie. Para ello me permite, sí, una sociedad donde puedo formar una sociedad con personas jurídicas. Con una persona natural, personas jurídicas o con personas jurídicas,
solamente, o con personas naturales, no importa. ¿Cuál? ¿Sería empresa unipersonal, profesor? Puede ser una, pero como sociedad. Acuérdense que lo unipersonal puede ser una persona jurídica o puede ser una persona natural. Si es jurídica, tiene representación con persona natural. Pero la sociedad por acciones simplificadas me permite uno o más socios, que esa es la gran diferencia, por ella más sociedad. Es la única sociedad que me permite formar por uno o por más de ahí para adelante. Pero aquí estoy contestando la pregunta que me hice, y esta es la única que me permite formar una sociedad con personas jurídicas y me permite formar una sociedad con personas naturales, o un salpicón, ¿correcto? Jurídicas con naturales, naturales con jurídicas, es la única. La sociedad anónima y la sociedad limitada no, ni la sociedad comandatada simple ni la sociedad comandatada por acciones. Profe, ¿en qué sociedades puede? Solamente en la sociedad por acciones simplificadas. Ah, ok. Lo dije, ¿se acuerdan? Que solamente, por eso decía arriba en la parte cuando comenzamos, que son personas jurídicas o son personas naturales. Si es persona jurídica, necesita un representante legal. Ejemplo, Galileo. Puse el ejemplo. Y la empresa unipersonal, como su nombre lo indica. ¿Cuántas personas? Una. Una, por eso dice unipersonal. Entonces, la ley se modificó porque las sociedades por acciones simplificadas realmente son nuevas. Entonces se modificó diciéndole, hey, demos la oportunidad a una persona que sea una sola persona, una sociedad, y que tenga unos beneficios. ¿Como cuáles? ¿Cuál es la responsabilidad de los socios en la sociedad de las acciones simplificadas? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo tendrían que responder? Responde hasta el valor aportado en la sociedad, salvo en la deuda por impuestos, siempre que los recursos de la persona jurídica sean insuficientes para pagarlos, profe. Para pagarlos. Muy bien. Pero eso se refiere a la persona jurídica que han formado. ¿Correcto? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, en esa, aquí dice, la autenticación, estamos acá. La autenticación se puede realizar con presencia personal de todos los accionistas o los apoderados. Es decir, son 5 accionistas, ¿correcto? O socios accionistas, y uno de ellos no puede ir por temas de invalidez. Tuvo un accidente, una calamidad doméstica, qué sé yo. Entonces, él firma un poder donde va su hijo en representación. Ese poder lo presenta en la notaría y tiene el mismo derecho y puede firmar por esa persona. Lógicamente se debe adjuntar ese documento del poder o del apoderado. ¿Está claro? Eso es la representación de un tercero, pero lógicamente con un poder, y ese poder también tiene que ir autenticado. En ese caso, ¿qué es lo que se autentica? ¿Para qué uno autentica? Aparte de decir que lo que hay es verdad. Pues para que no se presenten otros hechos, por ejemplo, pues Sí. si él da el derecho a la tercera persona que lo represente es para que no vayan a coger en contra del otro y no dejarle, por ejemplo, no sé, darle su opinión, yo creo. Normalmente cuando usted hace un documento privado, ¿correcto? Usted dice que lo que está en si lo firman dos partes porque están de acuerdo a lo que dice el documento, a no ser de que lo lleven con una pistola en la cabeza. ¿Cómo dar qué? Es como dar conocimiento en la fecha que hicieron, que firmaron papeles. O sea, que hicieron presencia. El notario es como el testigo de que se hicieron presencia para firmar los documentos. Sí, es una constancia. Normalmente esa es una. Pero es como un acta, ¿no, profe? Sí, pero uno firma es para decir que la persona que está firmando ese documento es la que es. Por eso cuando usted va a la notaría... Y está de acuerdo. Por eso, está de acuerdo. Y va a cumplir. Está de acuerdo con... Cuando uno va, por ejemplo, cuando usted va a firmar un deudor, un codeudor, pues obviamente el codeudor firma eso es para saber que va a cumplir con eso y que Exacto, profe, es la compañera, por ejemplo, pues uno ya sabe que se firma. El mal con eso. Pues también esto creería yo que es para registrar quién va a ser el representante legal de la sociedad.
Sí, pero bueno, en este caso yo les pregunto para qué se autentique. Se autentica es para decir que la persona que está firmando eso es la que está de cuerpo presente. De que la firma que está dando la persona no es un tercero ni es otra persona, es realmente ella. Entonces, que irse bien lo está enajenando a la otra persona y no se lo Profesor, enajena una a pregunta. otras personas. Es para autenticar la presencia de la persona y para autenticar la veracidad de la firma. Es decir, que está de acuerdo. Ahí ya no hay nada más que hacer. Por eso le piden la cédula, para saber que la persona que está ahí es la que está de cuerpo presente. Adicionalmente a ello, está dando fe de lo que está todo dentro del contrato. Porque usted lo firmó y está autenticando porque está de acuerdo con ello. Señor, dime. Esto, la persona, bueno, la persona que tuvo ese problema, por ejemplo, de no poder sí, ¿cómo se me fue la palabra? No puede representarse por sí solo. Entonces él tiene que ir directamente a la notaría. Que no puede representarse por sí sola, claro, si no tiene un apoderado le toca ir. Sí, o Por sea, sí, esto, es que le presenta el inconveniente y tiene que dejar a otro representante. pero a través de un poder, dime, Ah, ya. para que tome decisiones. Decisiones como cuáles, no sé, porque en algunas dice que se va a hacer un documento privado y el documento privado si no se ha hecho y si no está de acuerdo con algo, pues él no firma, por eso lo apodera. Claro. Si está de acuerdo, pues firma como apoderado. Lógicamente se tiene que afrontar ese poder también autenticado, pues para eso es que le da el apoderamiento, no aparte de que firme, sino que también, si él firma es porque está de acuerdo, esa es la firma, estar de acuerdo con lo que se está diciendo. ¿Qué pena que interrumpirlo? ¿Cómo, Cristian? Qué pena interrumpirlo. Era para que me hicieran un favor en la planilla donde aparece el listado de los nombres, para que cambies el número que aparece ahí, que yo cambié de número y ese número ya me lo quitaron. Tengo un número nuevo para que la corrijas, porfa. Bueno, listo, Cristian. Ahorita me lo envía al WhatsApp y yo se lo cambio ahí, ¿vale? Bien, entonces, sigamos acá. Para más información sobre las SAS, se debe consultar la guía. Más o menos, Señora. más o menos, ¿cuánto costaría autenticar un documento? Depende. Eso no cuesta mucho, cuesta sino como 8.000, 10.000, dependiendo pues los documentos que usted vaya a hacer firmar, ¿no? Y dependiendo de la autenticada, si es solamente con sellos o la biométrica. Ajá. Sí, porque eso cuando van a hacer hacer eso, le ponen un pojón de sellos. Sí, pero por eso le digo, eso también depende del documento, también depende del tipo de autenticada, porque se hace la biométrica, que usted coloca las huellas digitales y ese documento se escanea, o solamente el tema de los sellos, y el notario se firma, eso coloca así y revisan, vayan a hacerlo usted. Bien, y por último tenemos la empresa unipersonal, el documento privado, o documento privado, firmado y con presentación personal del empresario titular de las taquillas de la Cámara, al momento de solicitar el registro de la constitución de la empresa. Digamos, ¿por qué creen ustedes aquí de que no exige escritura pública? ¿Cuál podrá ser la razón? ¿Qué creen ustedes? ¿Y por qué en las otras sí? Profe, pues porque se está autenticando, ¿no? Sí, pero ¿cuál puede ser una razón? Pues como están necesitando el documento privado es porque está superando el valor de los activos, ¿no? Sí. Póngale que en esta hay unas excepciones. Documento privado que se debe autenticar siempre y cuando no supere los 10 empleados y los 500 salarios mínimos. Pero si se dan cuenta, aquí está formado por 2 o más personas, a excepción de la simplificada que puede ser una sola. Aquí estamos hablando de una empresa unipersonal, una sola persona jurídica o una sola persona natural. Digamos que no necesita, en este caso, registrarse, autenticarse, porque como es una sola persona, solo necesita acta de constitución. Los estatutos no son tan necesarios. Los estatutos se hacen es porque se aporta dinero entre varias personas y al momento de disolver la sociedad se disuelve por cualquier razón, así tenga utilidades. Entonces, ver cómo se distribuyen nuevamente las utilidades, qué se hacen con los activos, qué pasa cuando un socio se quiere salir, qué pasa cuando quiere ingresar un nuevo socio, qué pasa cuando la sociedad está creciendo, qué pasa con las utilidades, qué pasa con las compras. Entonces, por eso se deben hacer un poco de, digamos, de
En este caso, el documento privado, o si supera los 500 salarios mínimos en todas, una escritura pública, porque entre los socios se pueden dar en la cabeza, en la mula. Y en la persona unipersonal, en la empresa unipersonal, pues yo mismo que me voy a dar en la cabeza yo mismo, ¿correcto? Entonces va a ser complicado. Por eso no exige o escritura pública, que es la que se registra en la notaría. La otra es solamente que se autentica. El documento privado se autentica, ¿correcto? Pero se autentica porque es un requisito de la Cámara de Comercio, que se autentica. Es decir, que la persona que está ahí está firmando y que es y que no se está creando una empresa ficticia. Por eso decíamos que salvo la empresa unipersonal responde con su patrimonio si crea la empresa para defraudar a terceros o crea la empresa para defraudar al Estado el tema de impuestos, evasión de impuestos. ¿Está claro hasta ahí? Preguntas, dudas, comentarios sobre si necesito escritura pública para la Constitución o no. Entonces, en todos los casos se necesita escritura pública, salvo que tengan 10 empleados, ¿correcto? O que los activos sean inferiores a 500 salarios mínimos, que lo deben multiplicar para cada año según el salario mínimo. Para este año, 908.526 pesos. De ahí para abajo, es el documento privado solamente autenticado. De ahí para arriba, escritura pública registrada ante la notaría y después se lleva a la Cámara de Comercio. ¿Correcto? ¿Quedó claro ese tema? Yo lo que estoy viendo, bueno, analizando es que los que están exigiendo documento privado pues deben ser más que todo microempresas, ¿no? Como en ese rango de edad. Claro que sí. Buena esa. Profe, ¿de cuánto es el valor de los activos para que sea una escritura pública? ¿Cuándo supera qué rango? Supera los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Porque hay salario mínimo diario legal vigente. Entonces aquí solamente sale mensual. Lo que dice Jessica es verdad, miren, son microempresas, unidades económicas de 10 trabajadores y con activos fijos que no superen los 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Muy bien, Jessica, gracias por el aporte. Yo lo que sumo aquí, que de los que piden documento privado son microempresas y las de escritura pública pues ya empiezan a ser pequeña y mediana empresa. Es pequeña, mediana y gran empresa necesitan escritura pública, es correcto. Es un buen aporte lo que va a hacer, Jessica. Sí, señor. Muchas gracias, Jessica. Es correcto. O sea que si le hablan, si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿una MIPYME necesita escritura pública? ¿Qué responden ustedes? Pregunta colpa, puede ser. Pregunta de quiz. ¿Qué pregunta? ¿Cómo es, profe, la pregunta? ¿Las MIPYME necesitan escritura pública? MIPYME sí. Porque es mediana y pequeña. No, necesitan documento privado. Privado, ¿no? Privado. No, señora. ¿Las MIPYMES? Estoy diciendo, medianas y pequeñas empresas, eso significa MIPYME. Eso. Profesor, creo que escritura pública. Las MIPYME necesitan escritura pública siempre y cuando sean pequeñas y medianas empresas, ¿correcto? Si es una microempresa no necesita escritura pública, no necesita escritura pública, necesita documento privado solamente autenticado. Bien, eso, recuerden que las MIPYMEs... O sea que la única que no necesitan eso público, entonces son las microempresas que son más chiquiticas. Sí, acuérdense, quiero que esto quede bien claro, y yo ya lo repetí, lo vuelvo a repetir, cuando le hablan de MIPYMEs, no le están hablando solamente de no le están hablando, por decirlo así, perdónenme la expresión, de las MIPYMEs. A usted cuando le hablan de las MIPYMEs, le están hablando de las micros, le están hablando de las pequeñas y les están hablando de las medianas empresas, ¿correcto? Cuando le hablan de MIPYMEs. Entonces, según su tamaño se clasifican en dos, MIPYMEs y grandes. Dentro de las MIPYMEs tenemos las micros, las pequeñas y las medianas. Entonces, si yo les llego a preguntar, le sale en el quiz o le sale una culpa, yo les pregunto, ¿y las MIPYMEs necesitan escritura pública para su constitución? Entonces ustedes tienen que responder, solo se necesita escritura pública registrada en notaría para las pequeñas empresas y para las medianas empresas. Las micros necesitan solamente documento privado autenticado. Es lo que deben responder. Vale, profe. Bien.
¿Cómo identificar el tipo de sociedad? ¿Cómo se identifica el tipo de sociedad? Entonces, en la sociedad en comandita simple, la razón social está conformada por el nombre completo, ¿correcto? O el solo apellido de uno de los socios gestores, los términos y compañía más las letras S en C. Ejemplo, Julián Gómez y compañía S en C. Eso lo dice el artículo 324 del Código de Comercio. Entonces yo les pongo este ejemplo a ustedes, les puedo poner Julián Gómez y compañía S en C, y ustedes tienen que decirme cuál es la razón social completa, ¿correcto? Entonces me ustedes decir, es una sociedad en comandita simple. ¿O a qué tipo de sociedad hace referencia? Entonces si yo, por ejemplo, le coloco acá Deimer García y compañía S en C, ¿correcto? Entonces, ustedes me deben decir que es una sociedad en comandita simple. Si Deimer, esta pregunta, si Deimer digamos que Deimer y Elian han decidido formar una sociedad en comandita simple, donde Elian es el socio comanditario y no, Elian es el socio comanditario y Deimer es el socio gestor. ¿Cuál sería la razón social de la sociedad en comandita simple? Es una pregunta también. Yo les puedo poner los nombres y les puedo decir que quiere formar. Entonces ustedes tienen que denominarlo. ¿Cómo sería el nombre de la razón social? Elian es el comanditario y Deimer es el socio gestor. ¿Quién? Profe, ¿qué pregunta? ¿Qué es la pregunta? Yo pregunté que si queremos formar una sociedad en comandita simple, la forma entre Deimer y la forma entre Elian. Es que los socios gestores, profesor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo sería la razón social? Dime. Es que los socios gestores se encargan de la administración de la sociedad, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaría? Ya como le diera la gana. Sería una sociedad en comandita simple, profesor. ¿Cómo? Sociedad. Pues sí, lógico que es una sociedad en comandita simple, pero que es la que estamos viendo. Pero ¿cuál sería la razón social? Vuelvo y le repito. Es una sociedad entre Deimer, García, y es una sociedad entre Elian Murcia. Elian Murcia es el socio comanditario y Deimer García es el socio gestor. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la razón social de la sociedad en comandita simple? De una manera no sería- secundaria. Profe, ¿la sociedad está conformada por el nombre completo o solo el apellido? Pero es que lo acaban, ahí está, o es que no digo, está compartiendo pantalla, sí, ahí está compartiendo. Lo tienen enfrente. Hay que ser el nombre completo, solo el apellido. Limitada. Lo que ustedes quieran, no, que limitada, no. Vamos a sociedad como esta simple. Sería Deimer compañía Sí, en SC, algo Ojo, así. ojo, no porque estás diciendo Deimer. ¿Y es el nombre completo o solo el apellido? Ok. Entonces sería García SAS, profe. No, le falta, y no es SAS Y el porque no otro- estamos hablando de la ciudad por acciones El simplificadas. apellido del Deimer, compañero, ¿cuál es, profe? Deimer García. LTDA, S. algo así, SC. porque es limitada, ¿no? Ojo, S en C, sociedad en comandita. Pero es que tiene el ejemplo. Entonces, SS. sí, sería Deimer García y compañía S en C. ¿Correcto? Deimer García y compañía S en C. O puede ser García y compañía S en C. Cualquiera de los dos sirve. Ahora les hago esta pregunta. A esa sociedad ingresa Pinto. Entonces está Pinto y está Deimer como socios gestores y está Elian como socio comanditario. ¿Cuál sería la razón social de esa sociedad?
Profe, pues sería el apellido de uno o de los demás socios, ¿no? Dame el ejemplo. ¿Cómo sería? Necesito ese ejemplo. O también, profe, sería esto, Daimer y compañía S.A. Acuérdese de que si colocas el nombre es completo, con los apellidos. Pondríamos solamente 2 apellidos y luego y compañía, SNC. No, Elia, no colocaría los dos. Porque sería García Pinto y compañía, y le sonaría rarísimo. Coloca solamente un apellido, entonces elegiría, coloca el de Pinto o coloca el de García. García y compañía Pinto, SNC, por eso dice compañía. Compañía SC. Cuando habla de O compañía, García, todos, compañía SC. ¿O no? SC no, SNC. Acuérdese. Es SNC, sociedad en comandita. Simple. Listo, profe. Entonces se coloca uno de los apellidos, porque Elian, si por ejemplo estamos hablando de la simple, y estamos hablando de 5, 4 son gestores y 1 comanditario, vos te imaginas para colocar los 4, por ejemplo, sería García, Quiñones, Murcia, Saavedra, imagínate, Murcia, Quiñones, Saavedra, García, SNC, perdón, García y compañía SNC, entonces suena rarísimo. Se coloca el nombre completo, nombres y apellidos, o se coloca el apellido de una de los socios, en este caso gestores. ¿Por qué gestores? ¿Cuál es la razón? Gestores porque son los representantes legales, creo yo. Porque son los representantes legales. Esa es la razón, porque son los representantes legales. Bien. Preguntas hasta ahí. Ya tengo las preguntas del quiz para mañana. Ya sé dónde las voy a dar. Siguiente. Sociedad en comandita por acciones. La razón social. ¿Qué diferencia hay entre razón social y nombre comercial? ¿A quién le pregunto? Yo he escuchado la voz de Tatiana, Yasmín Fierro Medina. ¿Qué diferencia hay entre razón social y nombre comercial? Y dije solo Tatiana. Deimer, le picas el micrófono, ¿no? A veces. Y eso que no sirve, dijo él. Tatiana Yasmín Fierro Medina. Es fallita para Tatiana porque no contestó, no está, solamente activó el micrófono. Tatiana Yasmín Fierro Medina. Ahora sí. Diferencia entre razón social y nombre comercial. Si Deimer no contesta, María Alexandra Celis Allinda Mayra. Bueno, Deimer no contesta. Profe, pues la razón social en la razón social. Espera, Mayra. Deimer. Espera, Mayra. Deimer. Pues la razón social es con es con la que se constituye una empresa, ¿no? No, yo. La razón social es el nombre del representante. Y el nombre comercial es el nombre de la empresa, digamos, Éxito S.A., pongamos ese ejemplo. ¿Sí? Bueno, pero el éxito de SA no existe, pero al contrario, porque es que el éxito es el nombre comercial, es como aparece aquí. No, pero ¿qué puedo hablar? Sociales con... Y las razones sociales son tres. Profe, pues la razón social es el nombre con el que se constituye una empresa y la cual aparece como tal en el documento público o privado de una constitución o en los documentos posteriores que lo reforman. Y el nombre comercial es cualquier signo. Señor. ¿En el certificado de existencia y representación legal aparece? Perdón, profe, ¿me puede repetir la pregunta? En el certificado de existencia y representación legal aparece el nombre comercial o la razón social. Pues yo digo que aparece como tal, ¿no? ¿Aparece qué?
La razón social, ¿no? Bueno, cuando son personas jurídicas aparecen son las razones sociales, ¿correcto? Razón social, pero cuando son personas naturales aparece el nombre de la persona que está en la Cámara de Comercio y debajo aparece el nombre comercial, como se va a llamar el establecimiento de comercio, ¿correcto? Bien, entonces lo que decía Adriana es verdad, es como aparecen los documentos, Yo hablaba del certificado de existencia y representación legales. ¿Cuál estoy hablando? ¿De cuál? Del que me da la Cámara de Comercio. Es la misma Cámara de Comercio. Ese es el certificado de existencia y representación legal. Y la diferencia entre razón social es como aparece en la Cámara de Comercio en los documentos que dice nuestra compañera, y otra, el nombre comercial es como aparece para el público, ante el público, ¿correcto? Entonces estamos hablando de Postobón, entonces existe Postobón S.A., pero tiene nombres comerciales de sus productos, como por ejemplo Manzana Postobón, como por ejemplo Colombiana, aunque Colombiana trabaja a través como de franquicia, Pepsi que trabaja a través de franquicia, tiene Jugos Hit, y Jugos Hit no es una razón social, es un nombre comercial. ¿Está claro? Ahí. Entonces, la razón social está conformada por el nombre completo o solo el apellido de uno de los socios gestores, los términos y compañía, más las siglas SCA. Ejemplo, Julián Gómez y compañía SCA. Lo dice el artículo 324 del Código de Comercio. Lo mismo pasa acá, y como decía nuestro compañero Elian, digamos que esta se forma mínimo con 6 personas, 6 socios. Y digamos que queremos formar una sociedad comandita por acciones y somos 30 socios gestores y 20 socios comanditarios. Pues yo no puedo colocar los 30 apellidos, sino que busco alguien que desee que se le coloque el nombre, que se utilicen los nombres completos, nombres y apellidos, o solamente el apellido, más los términos y compañía, más las siglas SCA. En algunas ocasiones, muchachos, les va a aparecer a ustedes la palabra completa compañía o la abreviatura. ¿Cuál es la abreviatura de compañía? CIA. CIA, muy bien. Puede aparecer cualquiera de las dos, temas para ahorrar espacio. CIA también significa compañía. Muy bien, muchas gracias. En la sociedad de responsabilidad limitada o en la sociedad LTDA, entonces, hay que consultar la disponibilidad del nombre, dice acá en el RUES, que ya lo hicimos. Una vez seleccionada la razón social, debe acompañarse de la palabra limitada o la sigla LTDA, ¿correcto? Entonces hablamos, por ejemplo, en algunas partes yo he visto que dicen autobuses limitada o autobuses LTDA. Así como compañía también tiene una sigla o una abreviatura que es CIA, pues también limitada lo tiene, LTDA. Significa exactamente lo mismo. Puede colocar cualquiera de las dos. En la sociedad anónima, pues hay que también consultar la disponibilidad del nombre, porque es una razón social. Y dice que aquí debe ir acompañada de las palabras sociedad anónima o la sigla SA. Normalmente yo no, muy rara, por decir que casi nula, he visto una empresa que aparece con el nombre SA, perdón, sociedad anónima, completo. Pero sí las he visto SA, es decir, sociedad anónima, sí las he visto. Entonces va el nombre de la empresa, podemos decir, digamos, el mismo Autobuses SA o Autobuses Limitada. Podríamos decirlo, simplemente cambia es que en la sociedad anónima, ¿con cuántos socios se puede formar? Mínimo y máximo. Mínimo 5 accionistas. No, esas 5 es así. Sociedad anónima mínimo 5 y máximo los que necesiten. ¿Y la sociedad limitada? Mínimo 2, máximo 25. Mínimo 2. Máximo 25. Muy bien. Seguidamente tenemos la sociedad por acciones simplificadas, la sigla de ellos o la abreviatura o el acrónimo es SAS o SAS. La razón social debe ser leída o estar seguida de las palabras sociedad por acciones simplificadas, que tampoco se ve porque es muy largo, pero sí se ven las siglas SAS, ejemplo Galileo, Café Galileo SAS, así se llama, es un ejemplo. Y por último tenemos las empresas unipersonal, hay que consultar también la disponibilidad en el RUES, que ya sabemos cómo se hace. Una seleccionada la razón social debe acompañarse de la expresión EU, o la sigla EU o la palabra empresa unipersonal.
el numeral 2 del artículo 72 de la ley 222 de 1995. 1995, si dan cuenta, esta figurita siempre es muy viejita para el tema de las sociedades. Entonces, ya saben, la sociedad anónima, ¿cuál es la sigla? S.A. La anónima, mínimo 5 accionistas y más. S.A. Sociedad Responsabilidad Limitada, ¿cuál es la sigla? LTDA. O limitada, muy bien. La sociedad en comandita simple, ¿cómo se dice la SCA. El nombre completo, un apellido, más la palabra compañía, más la abreviatura SNC. SNC. Y la sociedad en comandita por acciones, ¿cuál es la razón social? ¿O cómo se determina? SSA. SCA. Pero entonces va el nombre completo, va uno apellido de los socios gestores, que no se le olvide eso, que son gestores. Nombre completo o apellido de uno de los socios gestores, seguido de la palabra compañía, seguido de la palabra o de la abreviatura SCA. SCA. Muy bien. Y la sociedad por acciones simplificadas, ¿cuál es la abreviatura? ¿Cuáles son las siglas? SAS. Una SAS. Muy bien. ¿Y la empresa unipersonal? EU. EU, empresa unipersonal. Muy bien. ¿Cuál es el máximo órgano de la sociedad? Y creo que aquí le voy a responder la pregunta que me hacía Luisa Fernanda. Medio la alcancé a escuchar por ahí, creo que se refería a los órganos, no sé. Entonces, ¿cuál es el máximo órgano de la sociedad? De sociedad en comandita simple, junta de socios. Es la agrupación de todos los socios, gestores y comanditarios. Se conoce como el órgano más importante de la sociedad. Los socios son conocidos públicamente en el certificado de existencia y representación legal. ¿Cuál es ese? ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Cuál es el certificado ese? Palabras castizas. ¿Cuál es ese certificado? Ah, ya se le olvidó, lo acabé de decir, muchachos. Ay, no puede ser, ¿en serio? ¿El artículo ¿Documento o de qué? notaría o cámara de comercio? Diana, ¿cómo? Cámara de Comercio. Eso, Cámara de Comercio. Cuando ustedes le hablen, señor, tiene que traer el certificado de existencia y representación legal. Le están pidiendo a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio. 81 del Código de Comercio. Caramba, pero tienen ustedes una memoria impresionante, hermano. Sociedad en comandita por acciones. ¿Cuál es el máximo órgano de esta sociedad en comandita por acciones? Es Asamblea de Accionistas. ¿Cómo se llama la comandita simple? Junta de socios, profe. Junta de socios. Y en la sociedad en comandita simple se llama Asamblea de Accionistas. Es la agrupación de todos los socios gestores y accionistas comanditarios. El órgano más importante de la sociedad. Solo los socios gestores son publicitados en el certificado de existencia y representación legal. En la comandita simple, ¿quiénes son los que se publican en el certificado de existencia y representación legal? ¿O quiénes son los que aparecen? Los socios gestores. gestores y los accionistas. Muy bien, aparecen ambos, gestores y comanditarios, mijo. Esta vaina. Accionistas, bueno, accionistas se la hago porque ponen acciones, pero son comanditarios. Y en la sociedad Vale. comandita por acciones, ¿quiénes son los que aparecen en el certificado de Cámara de Comercio? Los socios gestores y los accionistas comunitarios. No, señora. Solamente aparecen los gestores. Los gestores, gestores, profe. Sí. En la comandita por acciones, en la SCA, aparecen en el certificado de Cámara de Comercio los gestores. En la simple, que es la que se forma por 2, máximo 5 socios, aparecen ambos, gestores y comanditarios. Claro hasta ahí, ¿no? Bien. Vamos ahora a la sociedad de responsabilidad limitada. Máximo órgano, junta de socios. Es la agrupación de todos los socios conformando el órgano más importante de la sociedad. Artículo 181 del Código de Comercio. Bien. En la sociedad anónima, se llama Asamblea de Accionistas. Es la agrupación de todos los accionistas. Es el órgano más importante de la sociedad. Artículo 419 del Código de Comercio.
En la sociedad por acciones simplificadas, también se llama asamblea de accionistas, es la agrupación de todos los accionistas, es el órgano más importante de la sociedad. Y entonces, si esa sociedad por acciones simplificadas se constituye por un solo accionista, ¿hay asamblea de accionistas? No, profe. Patinan con las preguntas. Sí, profe, yo creería que sí. ¿Cómo que no? Pues claro que sí, no hay que, pues, por eso la figura de formarse con una sola persona. Una sola persona forma la asamblea de accionistas, ¿correcto? De todos los accionistas, pues él es el accionista. Bien, y por último tenemos la empresa unipersonal. El empresario titular es el máximo órgano de la empresa. El empresario titular es el máximo órgano de la empresa. Bien. Ahora vamos a hablar de qué cargos necesito para la constitución. Y aquí también seguimos con el tema de los órganos dentro de la empresa. La pregunta que me hacía Luisa. Sociedad en comandita simple. Dice, las normas que regulan la sociedad en comandita simple no exigen tener revisor fiscal. Un revisor fiscal hace parte de la nómina de la empresa, es alguien interno de la empresa, necesita ser de la nómina de la empresa, pregunto. ¿Sí o no? Señor, profe, No. O no. Un revisor fiscal no necesita ser parte de la nómina de la empresa. Un revisor fiscal es alguien externo. Un revisor fiscal es aquella persona que está verificando, o como se dice, fiscalizando lo que se hace en la parte en la Pues sí, departamento. para evitar corrupción o algo así. Probablemente el que está más pendiente del tema tributario, sí, para que la empresa no incurra en fallas. Recuérdese que lo que hacen los contadores en la empresa es, digamos, como la parte contable, ingreso de facturas, generar bien los códigos, del PUC, para que los gastos, los costos vayan a la cuenta que es, después no vayan a haber desfalco, no vayan a haber problemas, descuadres, etcétera, etcétera. Pero el revisor fiscal, digamos que en algunos casos, dependiendo, lo exigen, y es lo que estamos viendo. Entonces, en la sociedad en comandita simple, se dice que no se necesita tener revisor fiscal. Sin embargo, después de constituirla, debe verificar que los ingresos brutos del año inmediatamente anterior no sean o excedan los 3.000 salario mínimo mensual legales vigentes, ¿correcto? Y o activos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que no sean los 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes que puedan crear los socios, la consideren necesaria. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Ahí leí un poco enredado, pero ¿qué quiere decir esto? Dice, sin embargo, después de constituirla, debes verificar que los ingresos, o sea, un año después, al año siguiente, los ingresos brutos. Elian, usted ya vio matemática financiera y Leonardo me envió matemática financiera, administración financiera. Cuando yo hablo de ingresos, ¿a qué hago referencia? ¿Cómo obtengo los ingresos, Elian o Leonardo? ¿De las ventas? Sí, muy bien, es de las ventas. Y cuando yo estoy hablando de ventas brutas, ¿qué quiere decir? Porque existen los ingresos brutos y los ingresos netos. Y no vaya a salir Deimer pues con cualquier chistecito. ¿Qué son ingresos brutos y qué son ingresos netos? ¿A qué hace referencia? Ay, profesor se la tiene montada y está tranquilo. Yo creo que se le dañó el micrófono. ¿A qué hace referencia con los famosos ingresos brutos y netos? A ver, los ingresos brutos quieren decir aquellos impuestos, ingresos antes de impuestos y antes de descuentos, ¿correcto? Impuestos y descuentos. Cuando hablamos bruto, cuando hablamos de ingresos netos, es lo que ya me queda a mí, ¿correcto? Es decir, de la utilidad, ¿sí? Del margen de contribución. Pero aquí son brutos, es decir, todo lo que vende la empresa, los ingresos que ha tenido antes de impuestos. Esos son los brutos del año inmediatamente anterior. No pueden exceder los 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esos 3.000 al 2021, Johnny, ¿a cuánto equivalen hoy? ¿Cómo, profe?
esos 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esos 3.000 al 2021 en plata, ¿de cuánto estamos hablando? Luisa, ¿de cuánto estamos hablando nosotros? Aquí lo hemos repetido varias veces. Esos 3.000 salarios. ¿De cuánto? 2.725 millones. 578. Mayra, ¿cómo? 2.725.578.000. Muy bien. ¿Sí? Ese valor que está dando, muchas gracias, Mayra. Ese valor que está dando Mayra, después de constituido un año, si supera o exceden los 2.725.578.000, ¿qué cargo debo crear dentro de esa sociedad en comandita simple? Al fiscal. Debo crear el cargo del revisor fiscal, y es alguien externo, no es de nómina. Normalmente eso cobran es por honorarios, ¿correcto? No hace parte de la nómina. O, si los activos al 31 inmediatamente anterior no excedan los 5.000 y o los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que pasa a ser una empresa que, para ser revisor fiscal, si esa sociedad en comandita simple, según su tamaño, es una empresa que, una MIPYME que, mediana, una mediana empresa, sí, porque es entre 501 y 5001. Correcto. Se puede crear, se puede crear si los socios lo consideran necesaria. Se puede crear si los socios lo consideran necesario. Los gestores tienen la opción de delegar la representación legal a un tercero, artículo 326 del Código de Comercio. ¿Qué es un tercero? ¿Qué es un tercero? como un apoderado. Un tercero es alguien que no haga parte de las acciones de la empresa, ni que sea socio gestor, ni que sea un socio comunitario. Es decir, tiene una figura aparte de la sociedad para que represente ya la sociedad. Bien. En la sociedad en comandita por acciones, ¿qué cargo se necesita para la constitución? Es obligatorio crear el cargo, es obligatorio crear el cargo de revisor fiscal en los estatutos de constitución y efectuar su nombramiento. No es obligatorio tener, cuando habla de nombramiento no quiere decir de que sea por nómina, tienen que nombrar, tienen que hacerlo. No es obligatorio tener junta directiva, los socios pueden regular este órgano y nombrarlo cuando lo consideren necesario para administrar la sociedad, ¿correcto? Entonces aquí ya estamos hablando nosotros de estamos hablando del revisor fiscal y una junta directiva, ¿correcto? Una junta directiva y estamos hablando de un revisor fiscal. Son los cargos que normalmente existen, independientemente de los cargos internos. El contador, que por ejemplo, el administrador, estamos hablando ya del representante legal, estamos hablando de la junta directiva y el revisor fiscal, ¿correcto? Como cargos. En la sociedad de responsabilidad limitada, dice, no es obligatorio tener junta directiva. Una cosa es la asamblea de socios, otra cosa es la junta de accionistas. Son muy diferentes. Una junta directiva, porque puede hacer parte, la junta directiva pueden hacer parte uno de los socios. Si son 25, la junta directiva puede ser 5 personas. Tiene un presidente, un secretario, un vicepresidente, un fiscal, etc. Entonces, los socios pueden regular este órgano y nombrarlo cuando lo consideren necesario para la administración de la sociedad. No es obligatorio crear el cargo de revisor fiscal en la Constitución, ya que los socios tienen el derecho de inspeccionar directamente todos los documentos de la sociedad y esta es una de las principales funciones de quienes ocupan este cargo. Sin embargo, de manera posterior es necesario verificar que los ingresos brutos del año inmediatamente anterior no excedan o excedan los 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y o a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
que no excedan los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Artículo 13, parágrafo 2 de la ley 43 del año 1990, ¿correcto? Entonces, en la sociedad de responsabilidad limitada, no es obligatorio el tema del revisor fiscal o la junta directiva. Si se dan cuenta, cuando me da un tope máximo, aprendas en esto, cuando la sociedad me da un tope máximo de accionistas o socios, no me exige, por ejemplo, no me exige tener revisor fiscal. Pero si se dan cuenta en la sociedad comandita por acciones que no tiene un número máximo de socios gestores y socios comunitarios, sí me está exigiendo crear en los estatutos o constituir el revisor fiscal. ¿De acuerdo? Ya para finalizar, vamos a... ¿qué hora es? Las 10:05. Vemos ahí, muchachos, y terminamos mañana. 11:05. Ya lo podemos retirar, ¿cierto, profe? Profe. Hola. Muchachos.